Cuando hemos tenido gobiernos nacionales y populares, los trabajadores hemos recuperado derechos y obviamente cuando tenemos este tipo de gobierno los trabajadores perdemos. Es importante que nuestros compañeros y compañeras entiendan que esta reforma laboral es ultra regresiva. La única manera que el sindicalismo ha resistido todo este tipo de pérdidas de derechos laborales es en un marco de unidad, es militando en todos los espacios y sobre todo en la calle. Tenemos el enorme desafío de hacer simultáneamente las dos cosas. Por un lado, resistir los embates del poder, como es la reforma laboral, en esta batería de acciones contra el pueblo y de arrebato de conquistas de los trabajadores, pero al mismo tiempo de construir una salida política. Todos sabemos y hemos comprobado 1000 veces que no hay solución gremial sin solución política. Y bueno, entonces el movimiento sindical deberá una vez más hacer todos los aportes necesarios para contribuir a la construcción de una salida política que permita terminar con este modelo económico que está trayendo tantas penurias, tanto dolor, tanta tristeza y tanto daño a tantas familias en nuestro país, y al mismo tiempo construir otra cosa. Bueno, son momentos de estar juntos, ¿no? Son momentos de juntarnos, son momentos de debatir, pero por sobre todas las cosas de hacernos cargo de lo que nos faltó, de lo que no hicimos, de lo que teníamos que haber hecho. Desde las organizaciones gremiales tenemos una fuerte responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Es un debilitamiento estructural de la clase trabajadora que tiene consecuencias políticas, sindicales, y que las estamos viviendo. Es un buen momento para hacer de la debilidad fortaleza. Si atacan el aparato como están atacando el aparato en la ley de reforma, tenemos que hacer una fortaleza de ese ataque y de esa debilidad. Vamos a hacer una fortaleza porque los cuadros van a estar mucho más cerca, mucho más pegados a la gente. Hay que evitar lo superestructural como la peste, porque es lo que nos aleja de la gente y facilita la crítica y facilita la forma en que nos están denostando en todos lados. Yo podría decir, por ejemplo, que ya viene la reforma laboral. Podría contestar, como dice el Indio Solari, el futuro llegó hace rato. Llegó en el corto plazo el 14 de diciembre del 2023, cuando de pronto se dicta la resolución 943 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida como el protocolo antipiquete, y nosotros de alguna manera ninguneábamos la situación porque no somos piqueteros, no somos movimientos sociales, formamos parte del glorioso movimiento obrero organizado. Pero sin embargo, a poco de leer el primero, el segundo, el tercer artículo nos dábamos cuenta, se está refiriendo a nosotros. Y está diciendo algo muy concreto. Están viendo cómo se tiene que transitar la calle, cómo se tiene que ocupar la calle, cómo vamos a usar nosotros como táctica o como estrategia la calle. Y a su vez eso implicaba que si están esperando que nosotros usemos la calle, algo están tramando, mucho más de fondo. Pero en lo operativo hay una cuestión básica ahí. Una cuestión básica que tiene que ver con libertad que debieran tener todos los ciudadanos, el derecho a la protesta ciudadano, el derecho a transitar y movilizarse en protesta con relación a algo. Empiezan a confiscar la calle. Y en la calle empieza a haber una presencia brutal del Estado. Y es mentira que el Estado no existe. El Estado no está para un montón de cuestiones que tienen que ver con las relaciones económicas, con las relaciones sociales, con las libertades civiles. Pero el Estado está en su faz represiva como si estuviéramos en 1850. La calle la tenemos que pensar. Y tenemos ciertamente, Hernán, un discurso lacrimógeno ahí cada vez que le pegan a nuestros jubilados los miércoles y cada vez que vamos y nos pegan a las 4 de la tarde. Encima a la misma hora siempre hay una marcha. Y de pronto nos sorprendemos de cosas que son de manual. Y muchos de nosotros tenemos muchísimas marchas y muchísimos garrotes por la cabeza. Y nos seguimos sorprendiendo sin atinar a pensar esto en la macro. A ver, estamos disputando libertades públicas y las libertades públicas se discuten en el ámbito de lo público, no mandando una selfie, no subiendo una historia en el Instagram. Con la ley base se produjo la reforma del empleo público. Desde los primeros días de gobierno
gobierno, la reforma del empleo público se venía produciendo. ¿Por qué? Porque estaba reformando la planta transitoria. Mirá, ¿sabés qué? Yo no te echo, simplemente te dejo de contratar. Eufemismo que significaba no le voy a renovar los contratos a nadie. Pero eso, en paralelo con la planta permanente que fue brutalmente agredida con la ley base que entró en vigencia el 9 de julio del 2024, es el combo perfecto. ¿Cuál es el núcleo central de la ley base con respecto al empleo público? Está la cuestión de romper el concepto de disponibilidad. El concepto de disponibilidad se parece al de la 21.274 de Videla. ¿Qué hizo la ley base? No. La disponibilidad es, te rajo en 6, 9, 12. 6, 9, 12, depende de tu antigüedad. Estos tipos tienen bien claro a quién pegarle. A nosotros. De paso cañazo dijeron, el Estado Nacional no va a estar más en la paritaria nacional docente. No va a estar más. Va a estar me voy a quedar acá de fiscal. Lo que negocien las provincias, no negocian nada. En las 24 jurisdicciones, la gran mayoría tenés un incendio, nadie negocia un carajo y se queda ahí. Ah, no, negociaste de más, entonces no te homologo el acuerdo. No, la reforma laboral se viene en cualquier momento. Se aprobó, perdón, hace 2 viernes. No, la reforma laboral está acá, hace rato. Veamos los considerandos. Tenemos el honor de dirigirnos al primer magistrado, acompañando para su consideración un proyecto de ley modificatorio del régimen del contrato de trabajo, aprobado, bla, 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 bla. Voy cortando. Entonces, sin embargo, dicho régimen contiene disposiciones susceptibles de configurar situaciones que generen excesos respecto del equilibrio del comportamiento a observar en las relaciones antes citadas. Tales aspectos son recondicionados o derogados por el proyecto, bla, 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 bla. El proyecto entonces tiende a restaurar el principio de equidad, contenido esencial de la norma jurídica en cuanto reguladora de conductas. En consecuencia, se derogan o modifican las normas que, por violentar este principio, llevan inexorablemente al deterioro de las relaciones en el campo empresario laboral, con su secuela inevitable de merma de las fuentes de trabajo y de la producción de bienes, con la consecuente afectación del interés general de la comunidad. A ese fin se propone primordialmente eliminar los efectos arbitrarios de mecanismos de contratación por intermedio de agencias de colocación, suprimir disposiciones que instituían la prevalencia de los usos y costumbres sobre las prescripciones legales o las condiciones colectivas de trabajo, corregir o suprimir un agobiante sistema de presunciones que en muchos casos quiebran el principio de la buena fe en las relaciones de empleo, prescindir de innecesarios procedimientos de contralor, implantar un adecuado y controlado régimen disciplinario, eliminar disposiciones que establezcan el aumento automático y proporcional de salarios de convenio, corregir normas que desvirtúan el justo y equitativo amparo del trabajo de la mujer, ubicando el mismo en un adecuado punto que permitirá asimismo superar precisamente por la vigencia de dichas normas, suprimir la justificación de inasistencia por enfermedad con tan solo un certificado médico, suprimir el impracticable control por médicos oficiales. Sigue esta reforma. También diciendo que todas estas prácticas que vienen a mandar el proyecto solo constituyen un instrumento dirigido a corregir excesos y vicios y a reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo. Horacio Tomás Liendo, 23 de abril de 1976. Pero hay una lectura que tenemos que hacer cuando interpretamos esta reforma en el largo plazo. Esta reforma en el largo plazo nos viene a decir otras cosas. Viene a cerrar un ciclo histórico que se inició el mismo 24 de marzo y que se hizo extremadamente contundente el 23 de abril de 1976, cuando la obra fenomenal de Norberto Centeno, cuando escribió la ley de contrato de trabajo, 300 artículos, le mutilaron 27 y destrozaron 98 sobre 100, 125 sobre 300. ¿Viste cómo te dicen, Hernán? ¿Qué derecho voy a perder yo si yo no tengo derechos? No, papi, vos los tenés los derechos. Lo que pasa es que lo que no lo podés ejercer. Entonces el problema está en otro lado. El problema está en qué manera hago posible que esos derechos existan. Y evidentemente hace falta 2 cosas que esta ley se ocupa: más Estado y más sindicato. Y si yo desarmo todos los mecanismos de control del Estado,
y hago pedazo a los sindicatos pegándole la línea de flotación, evidentemente es la profecía autocumplida, compañeras, compañeros. ¿Qué derecho voy a perder si yo ya no tengo ninguno? Bueno, ahora vamos a tener menos. El objetivo es Perú. Perú, claro que tenemos un 50% de informalidad, pero el objetivo es Perú, que tiene un 75%. Es demencial esto. Por eso es una lucha contra el sentido común, compañeras, compañeros. No tiene la inteligencia, no lo digo en términos de mayor o menor instrucción, no tiene la capacidad, la racionalidad que nosotros usamos. Es otra racionalidad esto. Por eso esta reforma no viene a modificar el derecho al trabajo, lo viene a resetear. Esta reforma no viene a puntualizar una cuestión puntual, para la redundancia, sino viene directamente a desmontar todo lo que nosotros conocimos como derecho al trabajo. ¿Qué hace esta reforma? Vuelve la ley de modernización laboral, vuelve al texto original del artículo 1 de la ley de jornada, es decir, al texto de hace 97 años. Te están apretando. Es decir, no existe ni el mutuo acuerdo ni la opción del trabajador. No existen. Son formas de imponer la potestad y el poder desnudo del más fuerte. Hay unos compañeros enardecidos que dicen, el sindicalismo ya nos vendió. ¿Cuándo? Con el fondo cese laboral. Pero eso fue una ley base, fue así 18 meses. Y para armar un fondo de cese laboral vos necesitabas negociar en un convenio colectivo un esquema que te daba, con el cual resolvías dos objetivos. Uno, que los empleadores tengan menos carga a la hora de pagar la indemnización. Dos, un negocio financiero. Y esto, que somos muy críticos con nuestro movimiento obrero organizado, no hubo un solo sindicato que firmara un fondo de cese laboral. Ni uno solo, en ninguno de los 1.300 convenios colectivos de trabajo. Ni uno solo. Porque ¿cuál es el objetivo del fondo de asistencia laboral? Aligerar la carga de las indemnizaciones para los patrones y armar un formidable negocio financiero. El gran empleador, la empresa grande, va a aportar un 1% y las medianas, micros y pequeñas empresas un 2,5% de lo que tienen que tributar al CIPA. Lo van metiendo en un fondo que lo va a administrar una entidad habilitada no por la Secretaría de Trabajo de la Nación ni por el Banco Central, sino la Comisión Nacional de Valores. Y en una cuenta de capitalización individual, sí, ya lo que me van a decir, sí, como las AFJP, sí, una AFJP del despido. Y con eso van a hacer timba. Con lo cual yo tengo que tener un fondo capitalizado, un monto capitalizado. Bien. Perfecto, y con eso voy a ir pagando todas las indemnizaciones, pero no solamente el despido. ¿Adivina qué? El retiro voluntario también. Y retiro voluntario que, ¿cómo funciona el retiro voluntario? Yo quiero irme, vos querés que me vaya. Tasa a tasa, cada cual a su casa. Pero en la época del Sado Menemismo inventaron, te voy a dar unos pesitos que se parecen mucho a una indemnización. Entonces esto no es un retiro voluntario, es un despido disfrazado. Ahora gratificación. Sí, pero ahora llegaron más lejos. Estas gratificaciones, si vos firmás un retiro voluntario, podés acceder al seguro de desempleo. Pará, el seguro de desempleo es cuando vos te despiden, no cuando vos renunciás. Entonces, no más preguntas, señor juez. ¿Se vende eso o no? Pero volviendo al tema, con lo capitalizado, con ese monto capitalizado, vos vas a pagar las indemnizaciones. ¿Y qué pasa si echás gente? Tenés que volver a integrar una suma hasta completar hasta completar una suma que te permita pagar las indemnizaciones. Eso por un lado. Negocio de la timba financiera. En paralelo, te dicen todos los empleadores que adhieran al FAL, adhieran a un corno, es obligatorio. Todos los empleadores que están en el FAL tienen un premio. Te voy a descontar lo mismo que vos pusiste. 2,5%, la empresa mediana, pequeñas y coso, y las grandes son un 1%. Lo mismo que entra por el artículo 60 de la ley, te lo descuento por el artículo 76. Y esto ya nos está diciendo algo. ¿Cuánto vale la indemnización? Cero. Porque ¿y quién paga eso? El ANSES. Esto ya no es inconstitucional, es un delito. Cuanto más guita haya en esos fondos, más negocio.
¿Y cómo hago que haya más guitas si yo tengo que mantener una cantidad fija de dinero? Es muy sencillo. Como yo tengo que mantener siempre la misma cantidad de dinero en el FAL para atender los eventuales despidos, lo tengo que hacer más rápido. Con lo cual, si yo despido, tengo que aportar más. Si yo despido más rápido, tengo que aportar más rápido. Como yo no puedo poner más del 100% de lo que necesita el fondo, hago circular mucho más dinero en menos tiempo. Es un negocio terrible. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Hernán? ¿Me estás queriendo decir que al FAL le convienen los despidos? Y sí, para que sea negocio para las entidades financieras que lo gestionan. ¿Me estás diciendo que el negocio del FAL es despedir mucho y más rápido? Sí. Quieren cambiar la indemnización por despido por un seguro de desempleo que no tiene un corno que ver una cosa con la otra. Y ahí claramente la Seguridad Social tampoco va a responder menos. Vamos primero al sindicato, a la libertad sindical. Formas de la acción y la organización sindical. La acción. Yo tengo que tener una organización que me permita desplegar un tipo de acción. Por eso lo que dice la ley de asociaciones sindicales, siempre ese artículo 1 dice mucho. Es una organización adecuada para la acción. No es una acción o una organización, sino acción y organización. Dicho esto, restringe en el ámbito de la 23.551, la ley sindical, restringe la realización de congresos y asambleas de personal. En ese sentido deberán contar con la autorización previa del empleador, aunque la asamblea se realice fuera del lugar de trabajo. En ese sentido no puede afectar las tareas del establecimiento y se descontarán las horas, el tiempo. ¿Querés hacer una asamblea de personal? Tenés que pedir autorización al empleador. Sí. Tanto por el tiempo como por el lugar. Che, pero la vamos a hacer en la puerta. Tanto por el tiempo como por el lugar. Y además, el tiempo que te tomes la asamblea lo vamos a descontar. Salvo que el empleador no esté al día con los salarios. Sí, pero puede estar al día con los salarios. Los salarios son un chiste. Capaz que no te cumple el convenio, capaz que no cumple la jornada, capaz que no te cumple infinidad de condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces eso es una gilada, perdón. Eso es un placebo. Es un placebo. Entonces así arrancamos con la reforma de la 23.551. Califica como infracciones muy graves de las organizaciones sindicales la de afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieren a una huelga. Esto tiene que ver con que, porque ya en la ley base se había modificado la injuria grave. Es decir, las razones por las cuales te podían despedir con causa, es decir, sin derecho a indemnización. Y el punto es que lo que antes eran solamente causales de despido, es decir, injurias graves del trabajador hacia el empleador, ahora configuran conductas muy graves de las organizaciones sindicales que son pasibles de sanciones. Entre ellos, reitero, afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieron a huelga. Y esto yo siempre digo, ¿quién no tiene un compañero de trabajo un poquitito sorete? ¿Quién no tiene? Me siento afectado, me siento intimidado. Vieron que hay como una playa de gente muy sensible. Habilita a las organizaciones sindicales simplemente inscritas a representar el interés colectivo en su ámbito de representación. Claro que es una gran bandera para las organizaciones simplemente inscritas, pero también eso sabemos que en infinidad de actividades es una forma de fragmentar el interés colectivo. A ver, ¿cuál es la gran bandera histórica de los empresarios? Tenemos que fragmentar la organización sindical. Esto es la lógica victoriana, que es lo que emula de Julio César. Divide et impera. Divide y reinarás. Divido, fragmento, feteo la organización. Pero nunca pudieron avanzar con las organizaciones sindicales de empresa. Con lo cual, si yo no puedo fragmentar la organización, divido la negociación. Lo que no se pudo lograr a través de la división de la organización, se logró a través de la fragmentación de la negociación. No negocio por actividad, negocio por empresa. Nada de lo que dije necesita reglamentación. Yo estaba mirando, pero Sí. a ver, la descripción de las prácticas desleales de un cheque. Te digo cuáles son. Porque las prácticas desleales... Reclamar derecho por los A trabajadores, ya lo sé. Reclamar aumento del salario. Lo que tienen las prácticas desleales, compañeras, compañeros, es lo siguiente, que están taxativamente numeradas. No es cualquier conducta antisindical, están taxativamente numeradas, pero ahora no solamente son conductas que hace el patrón,
Ahora también el sindicato. Y te las enumero. A. Incurrir en una de las acciones previstas como infracciones graves. El bloqueo. Mira que hicimos bloqueo, ¿eh? B. Interferir la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asamblea u otra medida de acción directa. Una asamblea. C. Promover la afiliación compulsiva e involuntaria de trabajadores en forma directa o indirecta. El sensible, el carnero. Va. Sí, otra forma de carnerear. D. Usar mecanismos extorsivos a fines de lograr la afiliación compulsiva y involuntaria de trabajadores. E. Incurrir en conductas extorsivas en contra de los empleadores. El bloqueo. F. Adoptar represalias contra los rompehuelgas. G. Obstruir o rehusarse a negociar colectivamente con los representantes de la parte empleadora. Nota de color dice: ¿qué sanciones tendría quien aplica realiza estas prácticas desleales? Que puede ser tanto el patrón como el sindicato. El quite de la personería gremial. Es buenísima esa. O sea, yo no sabía que los patrones tenían personería gremial. Para mí es para nosotros eso. Es buenísima. Modifica el procedimiento de encuadramiento sindical, con lo cual pasa menos tiempo dentro del ministerio y va directamente a la justicia. ¿Qué justicia? A la Justicia Nacional del Trabajo. Datos, la están disolviendo. Y entonces, un tema sindical o convencional, ¿dónde va a parar? Al colonizado por el macrismo Fuero Contencioso Administrativo Federal. Hay que decirlo, porque cuando encontrás un juez piola en el Contencioso Administrativo Federal es porque quedó algún radical. Así, con eso ya te dije todo. Lo más progre que puedes encontrar, festejás si te encontraste un radical. Lo que te vas a encontrar, un macrista. Esto va más allá de una ideología. Esto no es que los del derecho laboral son todos progre y los contenciosos administrativos son todos malos, sino que directamente la formación de los jueces es totalmente distinta. La formación de un juez laboral totalmente distinta a un contencioso administrativo. A mí me parece importante eso, porque incluso soy medio crítico de lo que queda en la Justicia Nacional del Trabajo. Porque yo lo que he visto en los últimos días en el boletín oficial, algunos que han preferido pedir su jubilación y están renunciando. Y eso habla mal de los 1.530 trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo y habla peor, y habla al horizonte. Pero algunos compañeros y compañeras que hacen gárgaras revolucionarias todos los días, de pronto están pidiendo su retiro y su jubilación. En un momento dice aquello que afecte las políticas de equilibrio fiscal. Sí. Todo. Se va a pagar las indemnizaciones con la plata de los jubilados. Mirá, no entiendo un corno de economía, pero en mi barrio. ¿Qué pasa con las cláusulas de solidaridad, que son las típicas cláusulas obligacionales? Aquellas donde la empresa o los trabajadores aportan mediante una cuota solidaria. Primero, ¿para qué? Y nosotros tenemos un entramado de obras sociales que no solamente sostienen las prestaciones médico-asistenciales, sino que sostienen hoteles, sostienen campos de deporte, sostienen todo lo que es el turismo social, e incluso educación de las organizaciones sindicales. Esto, si yo elimino la otra actividad de las cláusulas obligacionales, me obliga como sindicato a renegociar cada vez que se abre una ronda de negociación. Y por ende, si yo estoy negociando, yo te doy la otra actividad. ¿A cambio de qué? ¿Qué me puedes dar? Es moneda de cambio. Entonces, esto nos retrotrae a 1988, que es cuando las cláusulas las cláusulas obligacionales pasaron a ser ultraactivas. Entonces, los convenios que hoy están ultraactivos con convenios vencidos, eso se abre un periodo de un año que puede, no es que tenés 12 meses para negociar, esto puede producirse la caída del convenio ya. La ley es la ley, pero sobre todo la ley, lo que los jueces dicen que es la ley. Entonces, si estamos disolviendo la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo por una represalia política y le estamos asignando esta posibilidad al Fuero Contencioso Administrativo Federal, estamos liquidados. Entonces esta cuestión no es jurídica, compañero. Claro que tenemos que tener buenos abogados, pero lo que tenemos que ver, ¿qué carajo hacemos en la acción sindical? Dicho eso, lo que quieren es romper, dualizar, heterogeneizar la fuerza de trabajo a través del convenio colectivo de ámbito menor. La empresa prevalece sobre la actividad. Y como quieren destruir la ultraactividad, te obligan a negociar
y a negociar a la baja. Con lo cual, la otra regla de oro, ¿cuál es? Convenio posterior mata al anterior. Convenio posterior desplaza al anterior y convenio de actividad cede ante el convenio de empresa. Y me acordaba lo que, no sé si fue en esta galaxia o la otra, en este tiempo o en otro, cuando decía, yo voy a hablar con todos, pero de a uno. ¿Y cuál fue la reacción frente a eso? Un día, bueno, viste que venían en fila india, venían uno al lado del otro. ¿Viste cómo decía el cuadro italiano del cuarto estatua? Uno al lado del otro. Y esa es la organización colectiva. Y el derecho al trabajo fue siempre un límite. No menos este salario, no más de aquella jornada, no menos esta condición de trabajo, un límite en lo individual y un límite en lo colectivo. Venimos juntos, no venimos en fila india, venimos uno al lado del otro. La reforma laboral viene a decirte que estás solo. Tenemos que pensar y repensar la nación y la acción colectiva y la organización colectiva. Y si el escenario de lo político tarda más de lo que tiene que tardar, pero nosotros tenemos que empezar a repensarnos en este sentido. Y recuperar ese tiempo que coincide. Mucho tiempo dejamos. Y no es solamente una cuestión de ocupar lugares, sino, aunque ocupemos muchos lugares, no podemos ir al boliche a comprar con la libreta del almacenero, parafraseando a Jaureche. Lo único que podemos hacer con esta ley es derogarla. Derogar esto, derogar la ley bases, porque es inconstitucional el artículo 1 de la Constitución, porque revienta las autonomías provinciales, reventando el poder de policía, y el artículo 5 y el 121 de la Constitución Nacional, porque conspira tangencialmente al artículo 14 con el derecho a la protesta, porque conspira contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque el trabajo en sus diversas formas ya no goza de la protección de las leyes. Y retomo lo que decía Pablo antes de irse, que habló del principio de progresividad. Y eso significa violentar el artículo 75 y 122 de la Constitución, por el cual las normas sociales que regulen relaciones sociales no pueden ser regresivas. Y violenta, reitero, el artículo 14 bis cuando habla de la remuneración justa. Y es inconstitucional con respecto al 14 bis porque revienta a la paritaria, al sindicato, al derecho de huelga. Y es inconstitucional porque destroza el derecho a la seguridad social. Y es inconstitucional porque revienta el artículo 16 de la Constitución Nacional que habla de la igualdad de la ley. Y es inconstitucional porque afecta al derecho de la propiedad de los trabajadores cuando te revientan el salario de una indemnización. Y afecta también el artículo 18 de la Constitución Nacional con el derecho al debido proceso cuando te desarman tus jueces y te sacan de los jueces naturales. Y afecta el artículo 19 de la Constitución Nacional que habla del debido derecho a la reparación cuando alguien provoca un daño. Y podemos seguir. Ahora este tema lo vamos a resolver con los abogados.